¿Qué sucede cuando la inteligencia de un primate superior, una mente capaz de aprender, de razonar y de sentir un dolor profundo, se encuentra con la herramienta más cruel del hombre, la trampa? Olviden la furia ciega de una bestia herida. Hoy no vamos a hablar de una simple retribución. Vamos a hablar de una guerra psicológica, de un juego mortal de ingenio y terror orquestado por un rey que lo perdió todo y que decidió que su enemigo no merecía una muerte rápida, sino una lección. Una lección sobre el verdadero significado del miedo. Esta es la historia de cómo un gorila de montaña, un patriarca pacífico, fue testigo de una atrocidad tan grande que no solo rompió su corazón, sino que reconfiguró su mente. No se convirtió en un monstruo de rabia, sino en un general silencioso. Un estratega que aprendió el lenguaje del acero, de los cables y de los resortes, y usó ese conocimiento para convertir la selva, el hogar de su enemigo, en un laberinto personal de pesadillas. La venganza que están a punto de presenciar no fue una batalla, fue una clase magistral de terror. Si las historias que exploran los límites de la inteligencia animal, que desdibujan la línea entre el instinto y la razón, y que se atreven a mostrar la oscuridad que puede nacer del dolor más profundo, encienden una chispa en su interior, entonces usted ya es parte de este consejo de guerra. Usted entiende que la mente puede ser el arma más letal de todas. Considere unirse a nuestra unidad, suscribiéndose a Furia Animal, porque aquí no solo contamos leyendas, disecamos la anatomía de la venganza. Ahora, viajemos a las impenetrables selvas de Virunga, un paraíso de niebla y esmeralda, un reino que, hasta ahora, solo había conocido la ley de la naturaleza. Koko no era solo una espalda plateada, era el corazón de su tropa, un gigante de 200 kilos de músculo y serenidad, cuya presencia era tan tranquilizadora como la niebla matutina. Su liderazgo no se basaba en la agresión, sino en una sabiduría tranquila. Resolvía disputas con un simple gesto, guiaba a su familia a los mejores brotes de bambú, con una paciencia infinita. Su tropa, compuesta por 2 hembras, Maya e Imani, y sus 3 crías jóvenes, vivían en una armonía casi perfecta. Eran una isla de paz en un océano de peligros. El mayor de esos peligros no era otro depredador, era un hombre, un cazador furtivo conocido en las aldeas cercanas solo como el Sombra. No era un cazador de sustento, era un traficante, un hombre cuyo corazón era tan vacío como sus ojos. Se especializaba en la captura de animales para coleccionistas exóticos, y su método era la crueldad eficiente, las trampas. Su firma eran las trampas de lazo de alambre, ocultas con una habilidad diabólica en los senderos de los animales, y las trampas de cepo, esas mandíbulas de acero que esperan silenciosamente en el suelo del bosque. Durante meses, la tropa de Koko había logrado evitar el peligro. El gorila, con su conocimiento enciclopédico de la selva, sentía cuando algo andaba mal, un olor metálico antinatural, una rama rota de forma incorrecta. Siempre guiaba a su familia por rutas seguras, pero el Sombra era paciente, observaba, aprendía los patrones de Koko, y un día colocó sus trampas no en los senderos, sino en el corazón mismo del territorio del gorila, en un claro lleno de sus plantas favoritas. La tragedia ocurrió con una rapidez devastadora. Mientras la familia se alimentaba, Imani, la hembra más joven, dio un paso en falso. El chasquido metálico resonó en el claro como un disparo. Un grito de dolor y pánico partió el aire. Una trampa de cepo se había cerrado sobre su tobillo. El caos se desató. Las crías gritaron de terror. Koko rugió, una explosión de furia protectora, y cargó, no contra un enemigo visible, sino contra el objeto de acero que hería a su compañera. Intentó arrancarlo, pero el metal era implacable. Mientras Koko estaba distraído, tratando desesperadamente de liberar a Imani, una segunda tragedia se desarrolló.
Maya, la hembra mayor, corriendo para ayudar, fue atrapada por un lazo de alambre que se tensó alrededor de su cuello, levantándola parcialmente del suelo, asfixiándola lentamente. Coco se encontró en un infierno de elecciones imposibles, dividido entre sus dos compañeras, atrapadas y aterrorizadas. Su mente, normalmente tan tranquila, se fracturó por el pánico y la impotencia. Fue entonces cuando el Sombra emergió de su escondite, no para enfrentarse al gorila, sino para lanzar un dardo tranquilizante. Coco sintió el pinchazo en su hombro. Luchó contra el veneno que se extendía por sus venas, una pesadez abrumadora que nublaba su visión y debilitaba sus poderosos miembros. Su último recuerdo consciente fue el rostro sin emociones del cazador acercándose y los gritos de terror de sus crías mientras eran enjauladas. Luego, la oscuridad lo consumió. Despertó horas después. El sol se estaba poniendo, pintando la selva de tonos sangrientos. El claro estaba en silencio, un silencio antinatural, mortal. Las trampas estaban vacías. Su familia se había ido. Imani, Maya, sus 3 hijos, desaparecidos. Solo quedaban manchas de sangre en la hierba y el olor persistente y enfermizo del hombre. Coco se puso de pie, su cuerpo todavía débil por el tranquilizante, pero su mente estaba extrañamente clara. El dolor era un océano negro y frío en su interior, pero no había gritos de rabia, no hubo una explosión de furia destructiva. Algo más había despertado dentro de él. Se acercó a la trampa de cepo que había atrapado a Imani. La examinó, no con furia, sino con una intensa y fría curiosidad. La tocó, estudió su mecanismo, la forma en que las mandíbulas se cerraban. Luego fue hacia el lazo de alambre. Vio cómo estaba anclado al árbol, cómo el nudo se apretaba con la presión. En ese momento, Coco no era un animal de luto. Se había convertido en un estudiante de la crueldad humana. Estaba aprendiendo, estaba formando un plan. Su venganza no sería contra el hombre directamente. Eso era lo que el hombre esperaría. No, su venganza sería mucho más poética, mucho más terrible. El Sombra usaba la selva como su tablero de armas. Coco iba a convertir ese mismo tablero en el infierno personal del cazador. Los días siguientes, Coco se convirtió en un fantasma. No comía, no descansaba. Recorría el territorio del cazador, no buscando a su familia, sino buscando más trampas. Cada vez que encontraba una, no la destruía, la estudiaba. Con su inmensa fuerza y su sorprendente destreza, aprendió a desactivarlas. Aprendió a liberar la tensión de un resorte, a aflojar un nudo de alambre. Y luego hacía algo más. Reubicaba las trampas. Comenzó la campaña de terror psicológico. El Sombra, al revisar sus líneas de trampas, encontraba cosas que no tenían sentido. Una trampa para antílopes, que había colocado en un sendero, aparecía ahora en medio de un arroyo, inservible. Un lazo para monos colgaba de una rama a solo 30 centímetros del suelo. Al principio pensó que eran otros cazadores furtivos tratando de sabotearlo, pero los cambios eran demasiado extraños, demasiado ilógicos. Luego, la pesadilla comenzó a escalar. Un día, encontró una de sus propias trampas de cepo, no en el suelo, sino cuidadosamente colocada en la rama de un árbol a la altura de la cara, justo en su camino habitual. La vio en el último segundo, su corazón saltando a su garganta. No había sido un accidente, había sido una advertencia. Alguien o algo sabía sus rutas, lo estaba observando. El miedo, una emoción que el Sombra infligía pero rara vez sentía, comenzó a filtrarse en su mente. Empezó a dudar de cada paso, a mirar cada sombra. La selva, que siempre había sido su herramienta, ahora se sentía como un enemigo consciente. Coco, desde la distancia, observaba. Veía el miedo crecer en el hombre. Veía cómo su caminar confiado se convertía en un arrastrar de pies nervioso. Y el gorila continuó su trabajo.
Su obra maestra de terror estaba lejos de terminar. Empezó a usar las trampas de formas más ingeniosas. Conectó un lazo de alambre a una rama cargada de frutas podridas, de modo que cuando el cazador tropezara con el cable, se desatara una lluvia maloliente sobre él. Colocó pequeñas trampas de cepo, diseñadas para animales pequeños, escondidas bajo las hojas justo fuera de la entrada de la cabaña del cazador, no para herirlo gravemente, sino para darle un susto mortal cada vez que salía o entraba. El Sombra estaba al borde de la locura. Se sentía acosado por un poltergeist de la selva. No podía entender quién o qué estaba haciendo esto. Su arrogancia se convirtió en paranoia. Su paranoia en un terror constante. Dejó de cazar. Su única misión ahora era encontrar al saboteador. Fue entonces cuando Coco preparó su trampa final, la más grande, la más compleja. Encontró la trampa de cepo más grande y oxidada del cazador, una monstruosidad diseñada para búfalos o grandes felinos. La desactivó y con un esfuerzo hercúleo la arrastró a un lugar específico, la entrada de una pequeña cueva que el cazador a veces usaba como refugio durante las tormentas. Luego hizo algo que demostraba su increíble salto cognitivo. Recordó cómo el cazador lo había atraído a él y a su familia, con cebo. Coco pasó el día siguiente recolectando las pertenencias que el cazador había dejado caer en la selva a lo largo de las semanas. Una navaja, una cantimplora vacía, un trozo de tela de su camisa. Colocó estos objetos dentro de la cueva, visibles desde la entrada. El cebo no era comida, el cebo era la propia identidad del cazador. Finalmente reactivó la trampa, cubriéndola con una capa de hojas y tierra con la misma habilidad que había visto usar al hombre, y luego se retiró a las sombras de la ladera opuesta y esperó, no como un animal esperando a su presa, sino como un director de teatro esperando que se levantara el telón para el acto final. El cielo, como si fuera cómplice del plan de Coco, comenzó a oscurecerse. Nubes de tormenta pesadas y grises se acumularon sobre las cimas de los árboles, prometiendo uno de los aguaceros torrenciales característicos de Virunga. El Sombra, frustrado y cada vez más desesperado en su búsqueda del saboteador invisible, vio el cambio en el clima. El instinto, perfeccionado por años en la selva, le dijo que buscara refugio, y recordó la pequeña cueva en la ladera. Era el lugar más cercano y seguro. Se movió rápidamente por el bosque, ahora resbaladizo y oscuro. El viento aullaba entre los árboles, enmascarando cualquier sonido. Llegó a la entrada de la cueva justo cuando las primeras gotas de lluvia, grandes y frías, comenzaron a caer. Estaba a punto de entrar cuando algo en el suelo llamó su atención. Sus propios objetos, su navaja, su cantimplora, la ira superó a su miedo por un instante. Así que era aquí, el escondite de su atormentador. Sin pensarlo dos veces, cegado por la rabia y la necesidad de una confrontación, dio un paso decidido hacia el interior de la cueva. El chasquido metálico fue ensordecedor, un sonido de finalidad absoluta. El Sombra no gritó. El aire fue expulsado de sus pulmones en un jadeo de shock y dolor puro. Miró hacia abajo. La monstruosa trampa de cepo, su propia creación, se había cerrado sobre su pierna, con una fuerza diseñada para romper los huesos de un búfalo. El dolor era una supernova blanca que explotó en su cerebro, pero fue eclipsado por un terror aún mayor, la comprensión. No había sido un rival. No había sido un fantasma, había sido la bestia, el gorila que él mismo había destrozado. Y de alguna manera, de una manera imposible, la criatura había aprendido su arte oscuro y lo había vuelto en su contra. Estaba atrapado en su propia trampa por su propia víctima. Desde la ladera opuesta, Coco observaba. No había satisfacción en su rostro, no había ira. Solo una calma vacía, la calma de un general cuyo plan se había ejecutado a la perfección. No se acercó, no rugió,
Simplemente se sentó bajo la lluvia torrencial, una silueta oscura y masiva, y observó a su enemigo. Se convirtió en el público de la agonía del hombre. Las horas que siguieron fueron una sinfonía de desesperación para el Sombra. Trató de abrir la trampa, pero el mecanismo estaba diseñado para ser liberado con herramientas especiales que no tenía, y la tensión era demasiado grande para sus manos ensangrentadas. Trató de arrastrarse, pero el peso de la trampa y el dolor insoportable lo hacían casi imposible. La lluvia lo empapaba, enfriando su cuerpo hasta los huesos. La oscuridad de la selva lo envolvía, y cada sonido, cada crujido, era ahora la llegada inminente de los verdaderos depredadores de la noche. Su mente, antes la de un cazador frío y calculador, comenzó a desmoronarse. Empezó a ver cosas en las sombras, la forma de un gorila en cada árbol, los ojos de Coco en cada reflejo del agua. La selva que había dominado ahora se reía de él. Los animales que había cazado ahora venían a observarlo en su prisión de acero. Estaba experimentando el mismo terror, la misma impotencia y la misma trampa sin escapatoria que él había infligido a innumerables criaturas. Estaba viviendo su propio legado. Coco permaneció en su puesto de observación durante toda la noche, no como un guardián, sino como un juez. No estaba allí para proteger al hombre. Estaba allí para asegurarse de que nadie ni nada interrumpiera su sentencia. Cuando un leopardo, atraído por el olor de la sangre, se acercó sigilosamente, Coco no rugió. Simplemente se puso de pie, y su imponente silueta fue suficiente para que el depredador se retirara a las sombras. El mensaje era claro: este hombre era suyo. Su sufrimiento le pertenecía. Al amanecer, la lluvia cesó. El Sombra era un despojo humano, temblando de hipotermia, al borde del delirio por el dolor y el miedo. Fue entonces cuando Coco finalmente se movió. Descendió lentamente de la ladera y caminó hacia la cueva. No con agresión, sino con un propósito deliberado. El hombre, al ver al gorila gigante acercarse, dejó escapar un gemido lastimero. Cerró los ojos, esperando el golpe final, el desgarro de garras y dientes que pondría fin a su pesadilla. Pero el golpe nunca llegó. Coco se detuvo a unos metros de él. Lo miró, no con odio, sino con algo que parecía desprecio. Luego, desvió la mirada de él y se fijó en la trampa. Con una de sus enormes manos, agarró un lado de las mandíbulas de acero. Con la otra mano, agarró el otro lado. Sus músculos se tensaron, los tendones de sus brazos parecieron cuerdas de barco a punto de romperse. Con un gruñido gutural de esfuerzo puro, comenzó a abrir la trampa. El metal chirrió y gimió en protesta. El Sombra observaba, incrédulo, mientras la criatura que había orquestado su tortura, ahora lo estaba liberando. Con un último y tremendo esfuerzo, Coco abrió la trampa lo suficiente para que el hombre pudiera sacar su pierna destrozada. Una vez liberado, el hombre se arrastró hacia atrás, alejándose del gorila, su mente incapaz de procesar lo que acababa de suceder. ¿Por qué? ¿Por qué liberarlo después de todo eso? Y entonces entendió. La venganza de Coco nunca fue sobre la muerte. La muerte habría sido una liberación, un final rápido para su sufrimiento. No. La venganza de Coco era sobre la lección. Quería que el hombre viviera. Quería que viviera con la pierna rota, con el recuerdo del terror, con la humillación de haber sido cazado por un animal. Quería que cada paso doloroso que diera por el resto de su vida le recordara la pesadilla que él mismo había creado. Le estaba devolviendo su vida, pero se la estaba devolviendo rota, envenenada por el miedo para siempre. Era el castigo más cruel e inteligente de todos. Coco dio un último vistazo al hombre patético que se arrastraba por el barro. Luego, sin un segundo vistazo, se dio la vuelta y se adentró en la selva, desapareciendo en la niebla como el fantasma en el que se había convertido. Su guerra había terminado. Su familia no regresaría, el vacío en su alma nunca se llenaría.
pero había reclamado su honor y había impartido una justicia poética y terrible. El cazador, el Sombra, fue encontrado días después por un equipo de guardabosques, delirante y al borde de la muerte. Nunca volvió a cazar. Pasó el resto de sus días en una aldea, un hombre lisiado y atormentado por pesadillas de ojos sabios y trampas de acero. Contaba una historia increíble sobre un espíritu del bosque, un gorila demoníaco que jugaba con la mente de los hombres, pero nadie le creía. Lo tomaban por un loco, pero nosotros sabemos la verdad. Sabemos que no fue un demonio, fue un rey, un padre, un estratega brillante que, empujado al abismo, se negó a ahogarse en la rabia y en su lugar aprendió el lenguaje de su enemigo y lo usó para construirle una prisión de miedo a medida, una pesadilla de la que nunca despertaría. ¿Fue la venganza de Coco un acto de justicia superior o una crueldad que lo puso al mismo nivel que el cazador? ¿Liberar al hombre fue un acto de piedad o el movimiento final y más sádico de su plan? Queremos que el debate se desate en los comentarios. ¿Qué habrían hecho ustedes? Si esta historia de una inteligencia aterradora y una venganza fría los ha dejado sin palabras, demuestren su respeto por el rey de la selva con un like estratégico. Compartan esta leyenda para que el mundo conozca el poder de una mente herida. Y recuerden, las trampas más peligrosas no siempre son las que se ven. Hasta la próxima.